Vamos a dar la bienvenida a David. Hola, ¿qué tal, David? Bienvenido. Buena. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde nos acompañas, David? Desde Miami, Florida. Desde Miami, Florida. Querido David, ¿eres católico o evangélico? No, soy evangélico, pero resulta ser que estoy aquí porque, bueno, es de agrado tu canal. A mí me agrada ver tu canal y realmente aprendo mucho de tu canal y todo eso, pero es como que fue una invitación. El hermano Antonio, doctor Antonio Portilla, que estuvo ahí con usted anteriormente, yo soy el bautista con el que él le... Oh, wow. Tú eres el bautista con el que él ha estado teniendo diálogos. Exacto, soy yo, y si vas a su canal hay ciertos diálogos. Yo le digo diálogo porque en mi forma de pensar, creo que el debate, creo que usar la palabra debate es como un poco, o se ha hecho de manera violenta. A ver, no sé si me dice, es como un acercamiento a la violencia verbal. Y eso es simplemente un pensamiento mío. Entonces yo le digo diálogo como para que todo esté en orden y en amor en Cristo y respetuoso, ¿ves? No, sí. Entonces vas a ver muchos diálogos conmigo ahí con el doctor. Con el doctor y eso. Qué bien. Bueno, David, perdón, ¿eres bautista? ¿Eres de los bautistas de corte calvinista o arminiano o de cuáles bautistas serías? Yo me inclino más, aunque no del todo, a la tendencia calvinista. Okay. Okay. Pero en relación a lo que él estaba hablando, yo obviamente sabes que tú siendo ex protestante entiendes de que en el protestantismo la sola escritura es algo fundamental. Entonces lo que le digo es el hermano como que me lleva a la sola escritura a lo que es soloísmo bíblico y otra vez, siendo usted un ex protestante, entiende de que hay una diferencia, aunque puede ser muy fina, pero la hay. En el soloísmo bíblico hay tendencia de no aceptar la tradición y no aceptar el magisterio y es lo que le dicen biblistas. Entonces es lo que yo le dije, mira, en la sola escritura yo no niego la iglesia, yo no niego la autoridad eclesial, yo no niego la autoridad tradicional ni nada por el estilo. Lo único es que no la veo de la manera que tú la ves, no la veo de manera infalible. Y entonces él como que me habla que sí, que sí es infalible y todo lo demás. Bueno, a donde quiero llegar con eso es que cuando él me estaba hablando de los años 40, yo le dije, claro, sí, en aquel momento era la oralidad era una vía y creo que era la más importante porque no habían escritos neotestamentarios, pero sí había los del Antiguo Testamento que hicieron muchas referencias a Cristo. Entonces claro, sí, tenemos esa tradición oral en los años 40, pero no quiere decir que esa tradición oral hoy en día no la tengamos de forma escrita. Y entonces yo lo que le trato de explicar a él, y no sé, y quisiera saber cuál es su punto de vista en esto, yo le trato de explicar a él lo que es la revelación divina, con lo que posteriormente, si no me equivoco, es la revelación progresiva. Y entonces yo con la revelación divina digo que no hay error, no hay, ¿me entiendes? Lo que está en la Biblia es revelación divina, pero ya esa revelación divina, al morir el último apóstol, como creo que enseña la Iglesia Católica,
se acabó. Entonces lo otro es revelación progresiva, lo cual el magisterio y la iglesia pudiera estar en error. En la revelación divina no, y en la revelación progresiva sí. Es lo que trato de yo explicarle. Y entonces quisiera saber su opinión al respecto. Muy bien. Creo que tal vez lo que te puede ayudar, entiendo lo que dices, que cuando se terminó de escribir el último libro del Nuevo Testamento, tú lo manejas como que se acaba la revelación divina, ¿no? Pero para ser más preciso, lo que se acaba es la revelación pública. Es lo que se conoce como la revelación pública, que vino primero de manera oral y eventualmente de manera escrita. Es lo que llamaríamos Nuevo Testamento. Es cierto eso. Cuando se termina de escribir el último libro, que en este caso es el libro del Apocalipsis, allí termina lo que se conoce como la revelación pública. Ahora, pero no significa o no se debe entender que cuando se termina de escribir el último libro, que es Apocalipsis, no debemos entender que la tradición oral, que ya tenía varias décadas siendo enseñada por los apóstoles, era como se evangelizaba, era como se hacían misiones, se hacían discípulos, se catequizaba, se daba formación, todo era oral. Entonces, no debemos entender que cuando se termina de escribir el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, en ese momento la tradición apostólica que fue usada por décadas ya no es palabra de Dios, o que ya no es infalible, o que ya no debe ser tomada en cuenta. Eso sería un gravísimo error. ¿Tú crees así? ¿Tú crees que cuando se terminó de escribir Apocalipsis, entonces toda la tradición apostólica de décadas con la que se evangelizó y se discipuló, que ya no se debe tomar en cuenta? No, yo no creo de esa manera, pero sí hago una distinción. Sí digo que la inspiración que pudieron haber tenido los apóstoles no es la misma que pudo haber tenido, por ejemplo, los otros padres de la iglesia, como San Agustín, San Crisóstomo, San Justino Mártir y cosas por el estilo. No quiere decir que no haya inspiración en ellos. Yo sí lo creo. Lo que ponerla de manera igual a las que tuvieron los apóstoles en aquellos tiempos, no lo veo igual. Por ende, si entiendo que hay una separación de inspiración, veo que en una puede estar el error y en la otra no está el error. ¿Ve? Es que todo está en la base de lo que es la revelación y obviamente sabemos, tanto tú como yo aceptamos que lo escrito es palabra de Dios. Entonces yo más bien me enfoco o trato de enfocarme o trato de dejar saber que la misma inspiración que tienen los padres de la iglesia, aunque se consideran, claro que sí, son gente sabia, son gente que conocían mucho de lo que para lo que estaban, ¿ves? De la teología, de historia y todo. Eso no quiere decir que lo debemos de descartar. Lo único que quiero decir es que en la manera de inspiración no puedo decir que es igual. Que es igual a sí, creo que sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por muy importante que es los escritos de los padres de la iglesia, sí, no están en la misma categoría que la inspiración del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, ahí estamos de acuerdo, pero mi pregunta era diferente. Mi pregunta no es sobre los escritos de los padres, sino más bien sobre lo que enseñaron los apóstoles. Lo que enseñaron los apóstoles de manera oral por varias décadas. Porque tú sabes que desde el año 33 al año 95 son como 60 años, ¿no? Del año 33 al 95, que es cuando se termina de escribir el Apocalipsis, tenemos más o menos como 60 años. Entonces, durante todos esos 60 años, se predicaba oral, se enseñaba de manera oral,
se discipulaba de manera oral. Entonces, mi pregunta es que si toda esta enseñanza apostólica, que si tú crees que cuando se termina de escribir el Nuevo Testamento ya no es palabra de Dios, ya no es infalible y ya no se debe tomar en cuenta como parte de la fuente de la revelación, porque los católicos es lo que creemos. Los católicos tenemos la parte oral y tenemos la parte escrita, y hasta ahorita pues yo sé que no hemos tocado el tema de la autoridad de los apóstoles para enseñar sin error, porque también tenemos nosotros la creencia en el magisterio. Magisterio significa maestros, los maestros autorizados que con la asistencia del Espíritu Santo van a enseñar la verdad sin mezcla de errores. Entonces, eh, yo ahí es donde veo que está el problema del protestantismo, es que solamente le da infalibilidad a la parte escrita. Y eso es un problema porque sin querer queriendo están poniendo en problemas al cristianismo, porque el cristianismo nace con la tradición oral. Claro, pero a ver, en primera, para lo que usted dijo al principio, usted dijo que hubo como, o lo entendí de esta manera, quizás no quiero hacer un muñeco de paja, lo entendí de que hubo un tiempo de que cuando se terminó de escribir, hubo un tiempo de que se escribió oral, que hubo prédicas orales hasta otro momento que ya estuvieron todos los libros juntos. ¿Es lo que quiso decirme o no? Sí, lo que estoy diciendo para ser así más directo es que cuando nos asomamos por la ventana del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que hay una iglesia. Para empezar, no son muchas iglesias, es una sola iglesia, con un solo magisterio. Mira qué interesante. Una sola iglesia con un solo magisterio. El día de ayer, un joven evangélico me decía que era una iglesia, pero con muchos magisterios. Con muchos magisterios. Entonces yo le decía, pues es que lo que tú dices no es bíblico, ni siquiera es lo que vemos en la escritura. Yo le decía, es una sola iglesia con un solo magisterio. Entonces mira, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos una iglesia con un solo magisterio, que eran los apóstoles. Y después, cuando mueren los apóstoles, son los obispos. Entonces tienes una iglesia con un magisterio. Esta iglesia enseña la palabra de Dios en su gran mayoría de manera oral. Y después, poco a poco, van a salir los escritos que llamamos Nuevo Testamento. Cuando se terminan de producir los escritos del Nuevo Testamento, no se desecha toda la enseñanza apostólica con la cual la iglesia operó por 60 años, por así decirlo. Entonces ahí tienes tradición oral, tienes el Nuevo Testamento y tienes a los apóstoles. Esa misma dinámica existe en la iglesia católica. ¿Cómo ves? En el sentido oral, a mí lo que me, como que lo que me tiene un poco confuso es que también los gnósticos decían que tenían una tradición oral. Es decir, no sé si son los valentinianos los que decían que cogían sus enseñanzas de Andrés o algo así, pero ellos, que es lo que eventualmente le llaman una sucesión apostólica secreta. Y entonces eso era de manera oral. Es decir, que cuando ellos defendían lo que ellos creían, ellos decían, no, pero es que cogí la enseñanza de otro apóstol. Entonces, claro, tú me puedes decir, mira, es que hubo esta tradición oral de la cual nosotros, vino de Andrés, por darle un nombre apostólico, Bebo. No estoy seguro si en este caso fue Andrés, pero que vino de Andrés. Sin embargo, no hay forma de comprobarlo, que era, creo que, donde los gnósticos tenían su debilidad. No había forma de decir, mira, esto viene de Andrés. Obviamente hay un criterio interno dentro de las escrituras que nos deja saber si de verdad es apostólica o si de verdad viene de los apóstoles y si de verdad es de inspiración divina y todo eso. Pero en ese caso, entendiendo que hay oralidad, de tradición oral también en el ámbito gnóstico, y ver lo débil que estuvo la tradición oral en ese caso,
No, Ok. no es que la descarte, ¿ves? Sí. No es que la descarte, Ajá. porque es que no la puedo descartar, porque si te pones a pensar cómo es que todos los domingos vamos y qué pasa, el pastor está de manera oral transmitiendo lo que es la palabra de Dios. Entonces, en la práctica no se niega, ¿me entiendes? Pero sí, no creo que sea de manera infalible. Yo creo que lo que Ok. está escrito es infalible. Sí, solo que hay un problema con esto que nos compartes. El problema es que los gnósticos precisamente, precisamente rechazaban la tradición apostólica oral. Y lo que ellos usaban para poder rechazar la tradición apostólica oral era un supuesto conocimiento secreto que solamente se les había transmitido a ellos. Dicho de otra manera, tenían un entendimiento, unas interpretaciones que decían que eran secretas, porque San Ireneo los va a confrontar. Y San Ireneo les dice, estas cosas que ustedes enseñan, estas interpretaciones, no tienen un linaje, no tienen una línea que venga de los apóstoles. Entonces ellos respondían que la razón por la que no podían mostrar este linaje o una línea que viniera de los apóstoles era porque decían que era secreto, que se trataba de unas interpretaciones o de un conocimiento secreto. Así trataban de justificar. Entonces, si algo prueba el caso de San Ireneo con los gnósticos, estaría probando la posición católica, porque precisamente el problema con los gnósticos es que rechazaban la tradición oral de los apóstoles y para justificar su rechazo apelaban a un supuesto conocimiento oculto, secreto, algo que solamente ciertos iluminados conocían. Entonces ahí no se estaría probando o no se estaría desprobando la posición católica, porque si vamos a ser consistentes al utilizar a San Ireneo, tenemos que reconocer que San Ireneo usa la escritura, ciertamente la usa, pero usa también la tradición oral y también apela al magisterio, pues hay un pasaje donde San Ireneo les recuerda a los gnósticos que nosotros deberíamos estar sujetos a los que fueron colocados en la iglesia por ministros por los mismos apóstoles. Entonces, esa sería la imagen completa, ¿no? De lo que sucede con Ireneo y los gnósticos. ¿Cómo ves, querido David? No, desconozco hasta cierto punto, obviamente lo que te dije fue lo que conozco. Obviamente voy a hacer la tarea de ir a chequear lo que me estás diciendo y eso, porque en la instrucción está el aprendizaje y eso, pero sí, esa era mi perspectiva en lo que es la tradición oral y todo eso. Entiendo. Te puedo compartir, seguramente lo conoces, ¿no? Pero no está de más, no está de más. Si me permites, voy a compartir aquí. A ver, mira, aquí ya lo tengo. La gente que está en YouTube sí lo puede ver porque coloqué en pantalla segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 14. Si acaso abres el YouTube, solo recuerda mutear el YouTube para que no te dé eco, para que no te vaya a sacar un eco, un feedback. Lo leo así, mira, vamos a ver qué es lo que tenemos acá en segunda a los Tesalonicenses 2:15. Lo leo a la letra. Por eso, hermanos, dice San Pablo, manteneos firmes y observar las tradiciones. Ahora, en la Reina Valera no dice tradiciones. El griego, el vocablo griego es paradosis, que su traducción más exacta es tradiciones. Bueno, dice, por eso, hermanos, manteneos firmes y observad. Ese observad es una orden de guardar, tiene que ver con mandamientos. Observad las tradiciones que aprendisteis, tanto de palabra como por carta nuestra. Entonces, mira qué interesante. En Pablo tenemos a una autoridad, tenemos a un ministro autorizado, que la prueba de su autoridad es que les está exigiendo que deben mantener la enseñanza tanto oral como escrita. Entonces, mira, en un solo versículo, querido David, vemos la dinámica católica. Tienes un ministro autorizado que se presenta con tal autoridad que demanda fidelidad a la enseñanza oral y escrita. Entonces, tienes un ministro autorizado, es lo que llamamos magisterio. Magisterio viene de magistro, maestro. Tienes una tradición oral y tienes la parte escrita.
que es lo que conoceríamos como el Nuevo Testamento, ¿no? Por extensión, toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento. Entonces ahí tienes esta dinámica. Ese sería el modelo católico. Ese es el modelo de autoridad católico. Ministros autorizados, tradición oral y también, por supuesto, la parte escrita. Algunos preguntan, ¿pero dónde puedo ver la tradición oral? Y la respuesta es que un ejemplo clásico para ver cómo funciona esto es ver cómo la iglesia defendía la doctrina ante los arrianos, ante los nestorianos, y lo puedes encontrar en los decretos de los concilios, cuando la iglesia tuvo que defenderse ante las herejías que estaban atacando la cristología, la Santísima Trinidad, y en los decretos ahí ves cómo los ministros, cómo los obispos reunidos en concilio utilizaban la revelación divina, paréntesis, oral y escrita. ¿Cómo ves, David? No, tengo que ir al texto y realmente, y esto es algo personal mío, no me gusta ver un versículo solamente, me gusta ver el contexto del capítulo incluso del libro para ver de lo que está hablando. Es algo, no me gusta ver mucho de lo que está hablando el versículo, pero yo te diría que en ese caso puede estar hablando de las tradiciones del Antiguo Testamento, que se guarden las tradiciones del Antiguo Testamento. No, porque San Pablo está hablando de lo que él les había enseñado. Les está hablando de su enseñanza, de su propia enseñanza apostólica. Por eso no puede ser el Antiguo Testamento, porque recuerda que les acababa de decir que retengan las tradiciones que les enseñaron de palabra o por carta nuestra. Ahí lo mismo lo dice. Dice, retened las tradiciones que os hemos enseñado, ya sea de palabra o por carta nuestra. Ahí dice claramente. Entonces el mismo pasaje no da la posibilidad o no permite la posibilidad de que se esté refiriendo únicamente al Antiguo Testamento, cuando claramente dice ahí de palabra o por carta nuestra. Ahora, no es el único pasaje. Por ejemplo, en Primera los Corintios, yo creo que sería bueno presentarlo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, a ver, vamos para allá. Vamos a ver. Dame un segundito. En la primera carta a los Corintios, mientras ahí les pido a los que van llegando que nos ayuden a llegar a más personas. Obviamente, si nos interesa llegar a más personas, pues para eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, ¿no? Para que la gente escuche. Muy bien, mira, voy a compartir la pantalla. En el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, vamos a encontrar otra vez a San Pablo como ministro autorizado, pidiendo, demandando, y si no fuera un ministro autorizado que tiene la autoridad de parte de Cristo, pues no pudiera hacer esas cosas. Pero mira lo que va a suceder. Primera a los Corintios, el capítulo 11, y voy a leer, ahora mismo comparto ya la pantalla. Vamos para allá. Mira, lo leo a la letra. Dice así San Pablo con su autoridad, ¿no? Que recibió de Cristo como ministro autorizado, magistro, y dice así: sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Y mira lo que viene, querido David. Os alabo. Os alabo porque en todos acordáis de mí y mantenéis las tradiciones. Otra vez, esa palabra tradiciones es el griego paradosis, que Reina Valera, por alguna razón misteriosa, se vuelve a rehusar a traducir como tradición. No le ponen tradición, le ponen instrucción. Ahora, instrucción, enseñanza o doctrina no son del todo falsas, no son así como que falsas traducciones. ¿Por qué? Porque instrucción, doctrina, enseñanza entran dentro de la tradición apostólica. Claro que sí, claro que sí. Pero el griego es paradosis. Y mira lo que dice. Dice el versículo 2. Os alabo porque en todos acordáis de mí y mantenéis las tradiciones como os las transmití. Entonces, aquí ya vemos en otro pasaje más, primero a los Corintios 11:2,
estamos viendo, David, que San Pablo vuelve, vuelve y espera que los cristianos se sometan a la tradición. Y en segunda a los tesalonicenses dijo, ya sea de palabra o por carta nuestra. Entonces, muchos protestantes no están tan familiarizados con tradición apostólica como sinónimo de palabra de Dios. Una de las razones, no es la única, pero una de las razones, David, es porque Reina Valera solo usa tradición en el sentido negativo, como tradiciones de hombres. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, cuando Jesús condena las tradiciones de los hombres que hacen que quebranten el mandamiento de Dios. Pero el detalle es que está la tradición apostólica, pero Reina Valera nunca utiliza tradición para referirse a la enseñanza oral de los apóstoles. ¿Cómo ves? Les pedimos que le den like, me gusta, y parece que David está acomodando su audio. Denle like, me gusta, hermanos. Si pueden compartir, se los voy a agradecer. Para los que quieren saber, compartir primero a los Corintios 11:2 y segunda a los Tesalonicenses 2:15. Adelante, David. Sí, bueno, siendo yo solo escritura, no se niega la tradición tampoco. Entonces, por ende, como te digo, tengo que leer el texto de lo que estás enseñando, y eso ya después, cuando terminemos el live, quizá vaya al texto y lo vea con más claridad y con más paciencia y tranquilidad, pero no negamos la tradición, incluso de la forma que nosotros vemos cierta sucesión apostólica es la sucesión escrita, ¿ves? Es lo que, como dijo, creo que Oscar Cullmann, que lo planteó Joseph Ratzinger en su libro Episcopado y Primado, que Oscar Cullmann estaba hablando de que sí, es una tradición, pero que está escrita, es decir, que fuera de esa tradición que está escrita no se debe de salir, ¿ve? Entonces nada, pero sabes, yo cuando te escucho que dices que tú como protestante, que tú no niegas la tradición, para serte sincero, David, es una contradicción. Te voy a decir por qué. Porque sola escritura, por definición, sí va a negar la tradición como infalible. Porque sola escritura propone que lo único infalible es la parte escrita. Entonces, te presenté un par de instancias donde vemos que la tradición también, siendo palabra de Dios, es infalible. Pero luego nos dices que tú como protestante no niegas la tradición. Pero en la realidad, déjate explico y con eso te doy el paso. Cuando se está negando que la tradición apostólica, la tradición oral, que es palabra de Dios, cuando se niega que es infalible, no importa que se acepte como algo inferior, tú podrás aceptarla de 3 o 4 maneras distintas, pero si no la aceptas como lo que es, como palabra de Dios, la estás negando. Adelante, David. Esa tradición que está en las escrituras es la que nosotros aceptamos como infalible. La que viene posteriormente, no. La que viene posteriormente no. Entonces, por eso es que cuando hablamos de sola escritura y hablamos de la escritura siendo la máxima autoridad, aunque claro, no la única, de eso que tú estás hablando, que las tradiciones que vemos ahí en las escrituras, tanto oral como escritas, son de manera infalible. Ya lo posterior, lo que viene posterior, no es de la misma manera. Pero sí te acuerdas, querido David, que comenzábamos esta sección con un acuerdo en común. Tú y yo tenemos un acuerdo en común, que lo que viene después de los apóstoles no está al mismo nivel, es decir, la palabra de Dios, la revelación pública, ya no existe más, ya no, o sea, en el siglo II, en el siglo III, no puede salir nueva revelación, ¿no? Como más palabra de Dios en ese sentido. No, pero recuerda que estamos hablando de lo que fue enseñado por Cristo y los apóstoles. Y esto fue enseñado principalmente de manera oral por Cristo y los apóstoles. Y parte de esta enseñanza está reflejada en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo te hablo de la tradición, no me refiero de cosas posteriores. O sea, no hablo así de cosas que vinieron después de que se murió el apóstol Juan. No. Me refiero a el depósito de la fe, al cuerpo doctrinal
que viene de Cristo y los apóstoles. A eso me estoy refiriendo. Y la parte oral también es infalible. ¿Por qué? Si alguien me dice, pero ¿por qué es también, José? ¿Por qué la parte oral es infalible? Porque es palabra de Dios, como vimos en los dos pasajes, ¿no? Segunda a los Tesalonicenses 2:15, primera a los Corintios 11:2. Y también los discípulos de los apóstoles. De hecho, tú por ahí mencionabas a San Ireneo. Si me permites un minutito, ahorita te regreso el micrófono. Dame un segundo, Dame un segundito, voy a leerte rapidito un fragmento de San Ireneo. Vamos a hacer esto. A ver, compartimos acá. Ahora sí, mira. La gente que está en la audiencia lo puede ver. Este es San Ireneo. Voy a leer lo que dijo San Ireneo. Dice así: como dije antes, la Iglesia, habiendo recibido, esta predicación y esta fe, aunque está diseminada por todo el mundo, la ha custodiado como si ocupara una sola casa. Asimismo, cree estas cosas como si tuviera una sola alma y un mismo corazón, y armoniosamente las proclama, las enseña y las transmite, como si tuviera una sola voz. Y mira lo que viene después, o escucha, ¿no? Dice así: porque si bien los idiomas del mundo son diversos, la autoridad de la tradición es una y la misma. ¿Dónde está eso, José? Está en Contra las herejías 1, en el apartado 10 y en el párrafo número 2. Este es San Ireneo contra las herejías, alrededor del año 189. Entonces, claramente, aquí se nos dice que la Iglesia recibió esta predicación y esta fe y está diseminada por todo el mundo, y la Iglesia la proclama, la enseña, la transmite como si tuviera una sola voz. Mira qué interesante. Acá regreso acá contigo. Bueno, perdón. Se me olvida que tengo que primero regresar acá y acá regreso contigo, ¿no? Entonces, mira qué interesante, que cuando la tradición tiene su lugar y tenemos a los ministros autorizados, la Iglesia proclama a una sola voz, enseña, transmite una misma doctrina. Y esto es porque la tradición tiene su lugar como lo que es, como palabra de Dios infalible. Cuando se niega la tradición, entonces se está entrando en un dilema. Y eso es lo que se conoce como el dilema protestante. El dilema protestante, al no darle carácter de infalibilidad a la tradición, depende de las interpretaciones de las distintas confesiones. Tienes la confesión de Heidelberg, tienes la confesión de Westminster, tienes la confesión de Londres de 1689, tienes los 39 artículos, tienes diferentes confesiones, pero al final no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya se negó que la tradición, al ser palabra de Dios, es infalible. San Ireneo nos presenta la dinámica católica o el modelo católico: Iglesia, la tradición y, por supuesto, la parte escrita, ¿no? La Biblia. ¿Cómo ves, David? José, me tengo que ir en unos pocos tiempos, pero bueno, yo diría que sí, acepto la tradición oral, la que está en las Escrituras, no la que viene posteriormente. O por lo menos no es que no la acepte, lo que no la acepto de la manera como la que está en las Escrituras. Pero hoy estoy afuera y están pitando aquí en la calle. Sí, no te preocupes, David, pero ahí hay una contradicción, porque mira lo que acabas de decir. Dijiste: acepto la tradición oral que está escrita. Es que si está escrita ya no es tradición oral, si está escrita se llama Biblia. No, la que estaba pasando en ese momento, por ejemplo, un ejemplo que te doy, que lo has escuchado mucho en el ámbito de debate con los protestantes sobre la sola escritura. En Hechos 17, con los bereanos, ¿qué pasa? La predicación es tradición oral. Viene Pablo, predica, pero confirman con las Escrituras. Entonces, lo que quiero rápidamente, porque de verdad me tengo que ir, pero lo que quiero enseñar con eso es que esa predicación que estuvo ahí, claro, yo en ese momento, en Hechos 17, que nos enseña en Hechos 17, yo la acepto, pero aún así
aún así vemos que en ese momento tuvieron que ir al Antiguo Testamento, porque en ese caso no estaba todavía el Nuevo Testamento. Sí, pero ¿sabes, David? Tuvo que ir al Antiguo Testamento claro. a chequear. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque no es lo uno o lo otro. Pero precisamente hablando de Hechos 17, ahí están los de Berea. Y en el ejemplo de los de Berea, sucedió precisamente lo que vemos en la Iglesia Católica. Ves que consultaron la Escritura, pero también recibieron la palabra oral de los apóstoles. Y no solo eso, los de Berea se sometieron a la autoridad de los apóstoles. Entonces ahí ves precisamente el modelo católico. Mira, la Escritura que consultaban los de Berea, el mensaje oral predicado por los apóstoles, y obviamente cuando ellos se van a convertir, se van a someter a la enseñanza de los apóstoles. Ese es el modelo católico. Claro, pero como lo que te digo es que al parecer los de Berea escucharon lo que Pablo estaban predicando, y al final usaron una autoridad máxima para confirmar lo que Pablo estaba predicando. No quiere decir que no hubo aceptación en lo que Pablo estaba predicando, ¿me entiendes? No, por ejemplo, vamos a suponer que estoy en el año 400 y no quiere decir que no acepte lo que está predicando San Agustín de Hipona en algún sermón. Ahora, sí voy a ir a las Escrituras para tratar de confirmar lo que está hablando San Agustín de Hipona. Sí, David, pero es lo que quiero. Sí, yo sé, pero recuerda que acá la controversia entre católicos y protestantes no es si debemos o no debemos consultar la Escritura. Ahí no tenemos controversia, ahí estamos los dos en la misma página. Claro que hay que consultar la Escritura, pero esa no es la controversia. La controversia es si la interpretación del magisterio es o no es la verdadera, es o no es infalible. Porque al final los de Berea tenían dos opciones. Ahí te va. Número 1, opción 1, recibir la enseñanza y la interpretación del magisterio, es decir, de los apóstoles. O bien, aceptar la interpretación de la mayoría de los rabinos. La mayoría de los rabinos interpretaban la Escritura, usaban la Escritura, pero la interpretaban de una manera distinta, de tal forma que decían que Jesús de Nazaret no era el Mesías. Usaban la misma Escritura que Pablo utilizaba, pero llegaban a una interpretación distinta. Ahora yo te preguntaría, ¿cuál interpretación terminaron aceptando los de Berea, más allá de que consultaron la Escritura? Pero ¿cuál interpretación o autoridad interpretativa aceptaron? ¿La de los rabinos que rechazaban que Jesús era el Mesías, o la de los apóstoles que enseñaban que Jesús era el Mesías y les daban el resto de la doctrina? En este caso aceptaron la de Pablo. Ajá. En el caso de Hechos 17. Aceptaron la interpretación, la autoridad interpretativa de los apóstoles, ¿no? Entonces, ahí está ese es el punto. Ese es el punto, y por eso sola Escritura se mete en problemas, porque sola Escritura solo se queda con la Escritura, pero te rechaza la infalibilidad de la enseñanza de la Iglesia y de la tradición apostólica, y ese es un problema. Posterior a lo que enseña la Escritura, en ese momento yo pondría, para un mejor entendimiento, yo podría las predicaciones y los sermones, por decirlo de cierta manera, de Pablo al mismo nivel de lo que él estaba escribiendo. Por eso, claro. Por eso es que de cierta manera puedo aceptar lo que enseñaste sobre tradición y carta nuestra, porque yo las pongo en el mismo nivel. Ya cuando yo tengo los escritos en la mano, ya lo otro, aunque sigue siendo de autoridad, y creo que como protestantes debemos de seguir considerando esas autoridades a través del tiempo, no quiere decir que sea del mismo nivel autoritivo, okay, del mismo nivel de falibilidad. David, pero sí sabes que no se escribió todo en el Nuevo Testamento que enseñó Jesús y los apóstoles. Sí sabes que no se escribió todo, ¿verdad? Sí, pero creo que Juan es el que dice que todo lo que está escrito es suficiente para nuestra salvación o para la conducta de la fe o algo así. No me recuerdo muy bien. Bueno, él hace alusión, Juan, sí, el apóstol Juan, en el capítulo 20 y en el capítulo 21, en dos diferentes ocasiones, hace alusión a su propio evangelio. No está haciendo alusión ni siquiera a todo el Nuevo Testamento o a toda la Biblia. Él está haciendo alusión a su propio evangelio para decir que aunque no escribió todo lo que Jesús hizo y enseñó,
estas cosas son para que ellos puedan conocer la obra de Jesucristo y puedan recibir la salvación. Pero ahí él no está diciendo que el resto del Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento no sean necesarios recibirlos como parte de la palabra de Dios. O sea, ese pasaje no está diciéndote qué exactamente es lo que debes considerar palabra de Dios. Simplemente está diciendo que lo que él habló acerca de Jesucristo es para la salvación, es para que tengáis vida en su nombre, pero no significa que no hay otras cosas que debes recibir. Bueno, mira, el pasaje que yo te mostraba. Que de verdad ha sido un placer hablar con ustedes. Ok. Sí, pero me tengo que ir. Claro que sí. Cuando quieras volver. Sí, pero si vamos a cerrar, pues déjame cerrar porque yo te dejé que tú. Yo nomás te iba a decir esto. Te iba a decir, David, que el pasaje que te mostré de San Ireneo, ya estaban muertos los apóstoles. Los apóstoles ya estaban muertos. Y San Ireneo no dice lo que tú nos decías, no dice que ya solamente lo escrito. San Ireneo nos decía que en este caso lo oral que se enseñó por los apóstoles, y acá, permíteme un momento. Mira. Bueno, ahí la gente lo puede ver. San Ireneo escribe cuando ya estaban muertos los apóstoles. Y San Ireneo no dice que ya solamente es lo escrito. San Ireneo dice que la tradición de los apóstoles es lo que le da unidad de enseñanza a la iglesia. Entonces, yo sí veo que como tú lo explicas, David, de que cuando se mueren los apóstoles, ya la parte oral ya no, es problemático porque San Ireneo no lo enseña así como tú lo explicas. San Ireneo seguía creyendo en las dos cosas, en la tradición y en la parte escrita. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué tú crees de una manera que no creían los primeros padres de la iglesia? Ahí yo sí veo un problema. No sé si podemos hacer otro diálogo. Claro que sí. Me tengo que ir, José. Sí, mira, vamos a hacer algo ya para despedirnos. Sí. Te voy a pasar mi WhatsApp. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Sí, Dios te bendiga. Igual, gracias. Muy bien, pues ahí tuvimos a David. Interesante, qué pena que andábamos presionados por lo mismo, que yo sé que él se tiene que ir. Al último, pudieron darse cuenta, ¿no? Que andaba yo tratando de compartirle todo con un poco de presión, pero creo que lo que hablamos estuvo muy interesante.